El tintineo de los cubiertos en el restaurante más exclusivo de Manhattan, el Compás Dorado, era una sinfonía de riqueza. Pero para un hombre era el sonido de un reloj en cuenta regresiva. Arthur Pendleton, un titán de la industria con una fortuna de miles de millones, estaba a punto de cerrar el trato de su vida. Todo tenía que ser perfecto, así que, cuando una joven camarera, sin aliento y 5 minutos tarde con su agua, finalmente llegó a su mesa, la sinfonía se detuvo. Su voz, fría como el hielo, cortó la reverencia silenciosa del restaurante. Estaba a punto de destrozar su mundo y hacer que la despidieran en el acto, hasta que un destello de plata en su garganta captó su atención. Un sencillo medallón, uno que no había visto en 5 años, no desde el día en que su hija desapareció de su vida para siempre. El aire en el Compás Dorado estaba tan cargado de dinero que casi se podía saborear en el fondo de la lengua un regusto metálico de riqueza antigua y ambición nueva. Arthur Pendleton era un conocedor de ese sabor. A sus 62 años, su cabello tenía el color del estaño pulido. Su traje, una armadura hecha a medida de lana gris oscura, y sus ojos, del color de un mar tormentoso, no pasaban por alto nada. Esa noche estaban fijos en el espacio vacío de su mesa, donde debería estar un simple vaso de agua con gas. Cenaba con Garrett Shaw, un rival cuya sonrisa de tiburón nunca llegaba a sus ojos. El trato sobre la mesa era una fusión, aunque todos sabían que era más bien una rendición. Shaw acechaba a Pendleton Industries, y esta cena era el movimiento final en una larga y brutal partida de ajedrez. Arthur sentía una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la comida rica y todo con el fantasma sentado frente a él. El fantasma de su legado. ¿Todo a tu satisfacción, Arthur?, preguntó Garrett con su voz como un ronroneo bajo. Tomó un sorbo delicado de su vino de $500 la botella. La mandíbula de Arthur se tensó. «Aún estoy esperando mi agua», dijo, haciendo que sonara como una crisis global. Escaneó la sala, su mirada un arma, buscando la fuente de esta atroz incompetencia. La vio entonces, una joven, probablemente en sus 20 y tantos, apresurándose por el laberinto de mesas. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta ligeramente desordenada, con algunos mechones sueltos pegados a sus mejillas sonrojadas. Su uniforme estaba impecable, pero su expresión era de pánico frenético. Esta debía ser la culpable. Maya Jensen sentía que sus pulmones ardían. El autobús M15 se había averiado en la Quinta Avenida, obligándola a correr las últimas 10 calles con unos zapatos una talla más pequeños. Cada paso era una nueva agonía. Estaba haciendo malabares con clases de enfermería durante el día, este trabajo de camarera por la noche y un segundo empleo agotador de limpieza de medianoche a las 3 de la mañana para pagar el alquiler de su pequeño apartamento en Queens. Llegar tarde no era una opción, era una catástrofe. Vio al señor Dubois, el maître, lanzarle una mirada que podría cuajar leche. Tomó la bandeja de plata con el agua con gas noruega específica de Arthur Pendleton, con las manos temblando ligeramente. Mesa 12, el VIP, el que el señor Dubois le había advertido. El señor Pendleton no tolera la impuntualidad, no tolera excusas, exige perfección. Mientras se acercaba, podía sentir la impaciencia de él radiando como el calor del asfalto. Garrett Shaw observaba con diversión desapegada. «Su agua, señor», dijo Maya, su voz más entrecortada de lo que pretendía. Se inclinó para colocar el vaso en la mesa, sus movimientos precisos a pesar de la adrenalina que la recorría. Arthur ni siquiera la miró. Miró su reloj, un Patek Philippe, que costaba más que toda su matrícula anual. 7 minutos, dijo, su voz baja y peligrosa. He estado sentado aquí 15 minutos. Te tomó 7 de ellos traerme un vaso de agua. Explícate. Maya se congeló, su mente buscó una excusa, pero su mirada fría las despojó todas. La verdad sonaba patética. Mi autobús se averió. Era la excusa más antigua del libro. «Disculpe, señor, no volverá a ocurrir». «No», espetó Arthur, finalmente girando su mirada penetrante hacia ella. Se sintió como un golpe físico. «Ciertamente no, porque claramente no estás capacitada para un puesto que requiere puntualidad básica».
En mi mundo, un retraso de 7 minutos puede costar $100 millones. Muestra una falta fundamental de respeto, de disciplina. Es un defecto de carácter. Las mesas circundantes se silenciaron. Los comensales fingían estudiar sus menús, pero sus oídos estaban sintonizados. Maya sintió un rubor cálido subir por su cuello. Su corazón latía contra sus costillas. Podía sentir las lágrimas brotando y se odió por ello. No lloraría frente a este hombre. «Señor, yo…», empezó. «No me llames señor», la interrumpió, su voz subiendo justo lo suficiente para captar la atención de toda la sección. «Estoy pagando por un servicio premium, no para ser espectador de tu incompetencia». «Señor Dubois», llamó, su voz resonando con autoridad. El maître estuvo a su lado en un instante, su rostro pálido. «Sí, señor Pendleton». «Retírela», dijo Arthur con un gesto despectivo de la mano, como si espantara una mosca. «Está despedida, no quiero volver a verla». El mundo de Maya se tambaleó. «Despedida». Así, sin más. El pánico, frío y agudo, atravesó su humillación. Este trabajo era su salvavidas. Sin él, ella no podía ni terminar el pensamiento. «Señor, por favor», susurró, su voz quebrándose. «Necesito este trabajo». Fue lo peor que pudo haber dicho. Era una admisión de debilidad, de desesperación. La expresión de Arthur se endureció en algo cercano al desprecio. Odiaba la debilidad. Era una enfermedad que había pasado su vida erradicando de sí mismo y de su empresa. «Tus necesidades», dijo lentamente, inclinándose hacia adelante, «me son completamente irrelevantes». Estaba a punto de girarse, de despedirla de su realidad por completo, cuando sus ojos captaron algo. Un destello de movimiento en el hueco de su garganta. Mientras ella le suplicaba, su cabeza se había inclinado y una sencilla cadena de plata que llevaba se había balanceado hacia adelante. En ella colgaba un pequeño medallón en forma de corazón, ligeramente desgastado por el tiempo. La respiración de Arthur se detuvo. El medallón no era cualquier medallón, era perfectamente, dolorosamente familiar. El acabado de plata cepillada, el pequeño rasguño casi invisible cerca del cierre, la forma en que atrapaba la luz. Lo conocía como conocía las líneas de su propia mano. La diatriba murió en sus labios. El restaurante, Garrett Shaw, el trato de miles de millones, todo se disolvió en un ruido de fondo sordo y rugiente. Todo lo que podía ver era ese medallón. Él mismo lo había encargado a un pequeño joyero artesano en Florencia. Se lo había dado a su hija Sophie por su 16º cumpleaños. Había visto cómo ella lo abrochaba alrededor de su cuello, sus ojos brillando de alegría. Fue el último cumpleaños que celebraron juntos. Hace 5 años, Sophie había desaparecido. Un viaje en velero que salió mal. El informe oficial decía que su barco fue encontrado volcado. Su cuerpo nunca fue recuperado. El medallón, que ella nunca se quitaba, se perdió con ella. Y ahora estaba colgando del cuello de esta camarera nerviosa e incompetente que él acababa de humillar públicamente. El mundo dejó de girar. Arthur Pendleton, el hombre que nunca se sorprendía, estaba completamente a la deriva en un mar de incredulidad y una repentina y aterradora oleada de esperanza imposible. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro estrangulado, irreconocible incluso para él mismo. «¿Dónde?», logró decir con los ojos fijos en el medallón. «¿De dónde sacaste ese collar?». El cambio en el comportamiento de Arthur Pendleton fue tan abrupto que fue como un golpe físico. Un momento era un volcán de furia justificada. Al siguiente, una estatua tallada en hielo y disbelief. Su rostro, momentos antes contorsionado por la ira, ahora estaba pálido. Sus ojos brillaban con una emoción cruda y expuesta que Maya no podía descifrar. Parecía una mezcla de horror y algo más, algo que parecía inquietantemente como dolor. Garrett Shaw se inclinó hacia adelante, su curiosidad al máximo. «Arthur, ¿algo anda mal?». Arthur lo ignoró por completo. Su enfoque era un rayo láser dirigido al pecho de Maya. «El collar», repitió, con voz áspera e insistente. «Te hice una pregunta».
¿De dónde lo sacaste? La mano de Maya voló a su garganta, sus dedos cerrándose instintivamente sobre el metal frío del medallón. Era un gesto protector que había hecho miles de veces. El medallón era su talismán, su posesión más sagrada. No era caro, pero su valor para ella era incalculable. El enfoque repentino e intenso en él, por parte de este hombre aterrador, envió una nueva ola de miedo a través de ella. Primero su trabajo, ahora esto. ¿Iba a acusarla de robarlo? Fue un regalo, tartamudeó, dando medio paso hacia atrás. Su mente era un torbellino de confusión. El maître, señor Dubois, rondaba cerca, su expresión una máscara de incertidumbre ansiosa. ¿Un regalo de quién?, presionó Arthur, su voz recuperando un ápice de su mando, pero desgastada en los bordes. Comenzó a levantarse de su silla, una figura imponente e intimidante. Maya se sintió acorralada. La historia del medallón era privada, un recuerdo envuelto en tristeza y responsabilidad que no compartía con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Era suyo. La idea de que este hombre cruel y arrogante reclamara algo sobre él, incluso conversacionalmente, se sentía como una violación. «No creo que sea de su incumbencia, señor», dijo, una chispa de desafío cortando su miedo. Los ojos de Arthur se entrecerraron. En cualquier otra circunstancia, tal insolencia habría resultado en su inmediata y contundente expulsión del lugar. Pero esto no era cualquier circunstancia. Esto era una historia de fantasmas cobrando vida en la mesa 12. Recordó la inscripción que había hecho grabar en el interior, oculta a la vista. «Mi estrella del norte, papá». Las palabras habían sido para Sophie, su hija brillante, hermosa y ferozmente independiente. Había sido la única luz verdadera y sin complicaciones en su vida, una vida por lo demás llena de guerras corporativas y relaciones calculadas. Cuando desapareció, esa luz se apagó, dejándolo en un crepúsculo dorado perpetuo. «Te lo preguntaré una vez más», dijo Arthur, su voz peligrosamente baja. «Dime de dónde sacaste ese medallón. Es de vital importancia». Garrett Shaw sonrió con sorna. «Por el amor de Dios, Arthur. Es una pieza de joyería. La chica probablemente lo compró en un mercado de pulgas. No hagas una escena». «Aléjate de esto, Garrett», espetó Arthur sin mirarlo. Sacó su billetera, el cuero fino suspirando mientras la abría, extrajo un fajo de billetes de $100, al menos $1000, y los colocó sobre la mesa. «Te lo compraré», dijo a Maya, su mirada alternando entre su rostro y el medallón. «Ahora mismo, $1000 por esa baratija de plata». El insulto fue automático, un hábito de devaluar cosas para controlarlas. Pero Maya no estaba insultada, estaba horrorizada. ¿Vender el medallón? Antes vendería su propio corazón. «No», dijo, su voz firme ahora. El miedo aún estaba allí, pero estaba siendo eclipsado por una furia protectora feroz. «No está a la venta». «5000», respondió él al instante, sus ojos maníacos. «10, di tu precio, quiero ese collar». La visión de este poderoso multimillonario, un hombre que comandaba salas de juntas y movía mercados, desmoronándose por una simple pieza de joyería, era surrealista. Maya lo miró, y por primera vez vio más allá del tirano cruel. Vio una grieta en la armadura, un destello de un hombre ahogándose en algún océano invisible. «Señor», dijo, su voz estable, «con todo el respeto, podría ofrecerme todo lo que posee. No le vendería este medallón. Ahora, si me disculpa, creo que he sido despedida». Se giró para irse, sus piernas sintiéndose como plomo. Tenía que salir de allí antes de derrumbarse por completo. «Espera». La voz de Arthur fue un comando que la dejó clavada en el lugar. Se hundió de nuevo en su silla, pasándose una mano por el rostro. Parecía perdido. El implacable CEO había desaparecido, reemplazado por un padre desesperado. Sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos que el medallón era de Sophie. Las únicas dos posibilidades eran que esta camarera lo hubiera encontrado de alguna manera, o, peor aún, que estuviera conectada con su robo y, por extensión, con la desaparición de Sophie. La historia oficial del accidente de navegación siempre había parecido demasiado ordenada, demasiado limpia.
Él y su difunta esposa Caroline la habían aceptado en medio de una niebla de dolor, pero una astilla de duda había permanecido alojada en su corazón durante 5 largos años. Tenía que cambiar de táctica. El matón había fallado. El comprador había fallado. Ahora tenía que ser algo más. Por favor, dijo. La palabra sonaba extraña y torpe en su lengua. No te vayas. Me disculpo por mi comportamiento. La disculpa flotó en el aire, tan inesperada que silenció a toda la sala. Las cejas de Garrett Shaw se alzaron hasta su cabello. El señor Dubois parecía que iba a desmayarse. Arthur continuó, su voz más suave, impregnada de una urgencia imposible de fingir. Mi reacción fue injustificada, pero ese collar pertenecía a mi hija. Hice una pausa, las siguientes palabras atorándose en su garganta. Mi hija, Sophie, ella, falleció hace 5 años. Ese medallón se perdió con ella. ¿Verlo? No lo entiendo. Maya se giró lentamente. La ira en su pecho se disolvió, reemplazada por una confusa ola de simpatía. Su hija. Las palabras resonaron en su mente. Bajó la mirada hacia el medallón que sostenía en la mano, luego volvió a mirar al hombre roto en el traje de $1000. Necesitamos hablar, dijo Arthur, sus ojos suplicantes. No aquí, en algún lugar privado. Te compensaré por tu tiempo, por el malestar que he causado. Me aseguraré de que conserves tu trabajo. Haré cualquier cosa, pero tienes que decirme cómo llegaste a poseer el collar de mi hija Ja. La mente de Maya estaba tambaleándose. Esto lo cambiaba todo. El medallón no era solo un recuerdo preciado de la bondad de un extraño. Era un vínculo directo con el trágico pasado de este hombre. Su vida simple y difícil acababa de colisionar con un mundo de riqueza y dolor inimaginables, y en el centro de todo estaba un misterio del que nunca supo que formaba parte. Miró a Arthur Pendleton, lo miró de verdad y vio a un padre buscando el fantasma de su hija. Supo, con una sensación de inevitabilidad que le helaba el alma, que no podía negarse. Está bien, se oyó decir, hablaremos. El apartamento de Maya en Astoria, Queens, estaba a un mundo de distancia de El Compás Dorado. Era un pequeño tercer piso sin ascensor donde el olor a curry de sus vecinos impregnaba perpetuamente el pasillo. Y las sirenas de la ciudad proporcionaban una inquieta canción de cuna constante. Todo el espacio podría haber cabido en el baño de hombres del restaurante de Arthur Pendleton. Era estrecho y desordenado, pero estaba limpio y era suyo. Maya se desplomó en su sofá destartalado, los eventos de la noche repitiéndose en su mente como un sueño febril. Despedida, humillada, recontratada, ofrecida miles de dólares, una disculpa de un multimillonario y la revelación que la había sacudido hasta la médula. El medallón pertenecía a su hija fallecida. Su mejor amiga, Jessica Miller, que estaba durmiendo en su sofá esa semana tras una mala ruptura, se incorporó desde debajo de una pila de mantas. Jess era una estudiante de arte pragmática y sin rodeos que pagaba sus cuentas trabajando como camarera. «Está bien, suelta», dijo Jess, frotándose el sueño de los ojos. «Parece que hubieras visto un fantasma. ¿El tipo rico realmente te despidió y luego te recontrató?» Maya asintió aturdida, su mano aún protectora sobre el medallón. «Es más complicado que eso, Jess». Procedió a contarle todo, el brutal asalto verbal, la repentina obsesión con su collar y la desesperada afirmación de Arthur de que había pertenecido a su hija fallecida, Sophie. Jess escuchó atentamente, su expresión pasando de la indignación al asombro. «Vaya, eso es pesado, así que todo este tiempo has estado usando el collar de una chica muerta». «Supongo que sí», susurró Maya, un escalofrío recorriéndola. «Nunca lo supe». Desabrochó la cadena y sostuvo el medallón en la palma de su mano. Ahora se sentía más pesado, cargado con una historia que apenas comenzaba a comprender. Durante años había sido su símbolo privado de esperanza y bondad. Ahora era un símbolo de la pérdida de alguien más. «Entonces, ¿cuál es la historia del medallón?», preguntó Jess con suavidad. «Nunca me contaste toda la historia, solo dijiste que era importante». Maya respiró hondo, rara vez hablaba de ello.
El recuerdo era agudo y doloroso, un momento que había alterado fundamentalmente el curso de su vida. Fue hace unos 5 años, comenzó, su voz suave. Tenía 18 años. Acababa de salir del sistema de acogida. No tenía nada, Jess. Una bolsa con algunas mudas de ropa y un par de cientos de dólares a mi nombre. Estaba en la terminal de autobuses de Port Authority, tratando de decidir a dónde ir, qué hacer con mi vida. Estaba aterrorizada. Miró la pared, pero veía la terminal caótica y mugrienta de hace tantos años. Había otra chica allí, sentada a unos bancos de mí. No podía ser mucho menor que yo, quizás 16 o 17 años. Estaba vestida con ropa que parecía cara, pero estaban rasgadas y sucias. Estaba pálida y temblando, como un pajarito asustado. Seguía mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien viniera a atraparla. «Una fugitiva», murmuró Jess. «Definitivamente», asintió Maya. Terminé sentándome a su lado. No dije mucho, solo le ofrecí la mitad de mi sándwich. Parecía que no había comido en días. Lo devoró. Nos quedamos allí durante horas, sin hablar realmente, pero había una conexión. 2 almas perdidas en un mar de gente. Su autobús fue anunciado antes que el mío. Una ruta hacia el oeste a algún lugar en medio de la nada. Antes de que se levantara para irse, me tomó de la mano, su mano estaba helada. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Algunas jaulas son doradas, no por eso dejan de ser jaulas». Y luego presionó este medallón en mi palma. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas al recordar la expresión desesperada de la chica. Ella me dijo, «Esto es todo lo que me queda de la persona que solía ser, pero no puedo ser esa persona nunca más. Si lo conservo me encontrarán. Tú pareces tener un buen corazón, guárdalo a salvo». Y luego se fue, simplemente desapareció entre la multitud. Nunca supe su nombre. Jess permaneció en silencio por un largo momento. «Dios mío, Maya, entonces esa chica debió ser ella, Sophie Pendleton». El nombre sonaba extraño en la lengua de Maya. Durante 5 años, la chica había sido un recuerdo inquietante y sin nombre. Ahora tenía un nombre y un padre que buscaba su fantasma. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Jess, inclinándose hacia adelante. «Vas a reunirte con él mañana, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir?» «La verdad», dijo Maya simplemente, «tengo que hacerlo. Es de su hija, merece saberlo». «¿Y si intenta quitártelo?», dijo Jess, su voz seria. «No puede simplemente quitártelo». «No puede», dijo Maya, aunque una chispa de duda cruzó su mente. «La chica me lo dio, pero ahora se siente diferente. Siento que le pertenece a él. O al menos, el recuerdo de ella le pertenece». «Escúchame», dijo Jess, su voz seria. «Este tipo es un multimillonario. Te trató como basura. Tiene un poder que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Ten cuidado, no dejes que te intimide». Hizo una pausa, una mirada astuta en sus ojos. «Y, honestamente, si te ofrece dinero otra vez, piénsalo. 10,000 cubrirían tu matrícula para el resto de la escuela de enfermería. Podría cambiar tu vida. Este tipo puede permitírselo. Es lo menos que te debe por humillarte». Maya sacudió la cabeza. «No se trata de dinero, Jess. Se trata de esta chica, Sophie. Estaba huyendo de algo. Estaba aterrorizada. Algunas jaulas son doradas. ¿Qué quiso decir con eso? Y todos piensan que murió en un accidente de navegación. No encaja». Sintió una profunda e inquietante sensación de responsabilidad, no solo hacia Arthur Pendleton, sino hacia la chica asustada en la terminal de autobuses que había confiado en ella. El medallón ya no era solo una pieza de plata, era una llave, y Maya comenzaba a sentir que era la única que podía girarla. Había acordado reunirse con Arthur la tarde siguiente en una tranquila cafetería en Midtown, un territorio neutral que ella había insistido en elegir. Mientras intentaba dormir esa noche, el rostro de la chica fugitiva con ojos atormentados se fusionaba con la imagen del multimillonario roto. Su historia había quedado sin terminar hace 5 años, y ella estaba justo en el medio del capítulo final que faltaba. La cafetería era un lugar pequeño y discreto,
con el aroma de granos de café tostados y libros antiguos flotando en el aire. Era el tipo de establecimiento que los multimillonarios como Arthur Pendleton probablemente no sabían que existía. Maya lo había elegido por esa misma razón. Esto sería en sus términos. Ya estaba sentada en una pequeña cabina al fondo cuando él llegó, luciendo profundamente fuera de lugar en su traje perfectamente confeccionado, una figura austera de gris y negro contra el cálido desorden bohemio de la cafetería. No estaba flanqueado por asistentes ni guardaespaldas, algo por lo que Maya estaba agradecida. Se acercó a la mesa, su expresión indescifrable, y se sentó frente a ella. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas. «Gracias por venir», dijo Arthur finalmente, su voz despojada de la arrogancia de la noche anterior. Hoy simplemente sonaba cansado. «Tú dijiste que querías hablar», respondió Maya, sus manos envueltas alrededor de una taza de té para encontrar calor y coraje. «El medallón», dijo, yendo directo al grano. «Dijiste que fue un regalo. La verdad, por favor». Maya respiró hondo y comenzó su historia. Relató la noche en la terminal de autobuses de Port Authority 5 años antes, describiendo a la chica pálida y aterrorizada con vívido detalle. Su ropa cara y rasgada, sus ojos atormentados, la forma en que devoró el sándwich. Contó las palabras crípticas de la chica. «Algunas jaulas son doradas, no por eso dejan de ser jaulas». Mientras hablaba, observó el rostro de Arthur. Cada palabra caía como un golpe físico. Su compostura, tan cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse. Su piel palideció y un músculo se tensó en su mandíbula cuando describió a la chica presionando el medallón en su mano antes de desaparecer en un autobús hacia el oeste. «Estaba viva», susurró Arthur más para sí mismo que para Maya. Huyó. Las noticias, los informes, todos decían que fue un accidente de navegación, dijo Maya con suavidad. Dijeron que se había ido. Arthur miró hacia otro lado, contemplando por la ventana un mundo del que ya no parecía formar parte. La verdad, cuando finalmente habló, fue una confesión que lo había estado envenenando durante 5 años. «El accidente fue una mentira», dijo, su voz cargada de culpa. «Una fabricación. Su madre y yo lo organizamos». Maya lo miró, completamente atónita. «¿Fingiste la muerte de tu propia hija? ¿Por qué?» Arthur se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. La historia salió de él como un torrente de secretos y arrepentimiento. Sophie no estaba feliz. Lo veía, pero no entendía la profundidad de eso. Pensé que era angustia adolescente. Le di todo, las mejores escuelas, ropa, viajes, cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Pensé que ese era mi trabajo. Proveer. Su madre, Caroline, estaba más cerca de ella. Pero para entonces ya estaba enferma. El cáncer ya la estaba consumiendo. Hizo una pausa, el recuerdo de su difunta esposa, claramente una herida fresca. Había un joven, el hijo de un asociado de negocios, se obsesionó con Sophie. Al principio parecía inofensivo, una infatuación, pero se volvió más oscuro. Era posesivo, manipulador. Comenzó a seguirla, amenazando a cualquier chico que siquiera hablara con ella. Conseguimos una orden de restricción, pero su familia era poderosa, la familia de Garrett Shaw. El nombre golpeó a Maya como un puñetazo en el estómago. Garrett Shaw, el hombre que había estado cenando con Arthur la noche anterior. El hijo de Garrett, William, era inestable, continuó Arthur. Lo investigamos. Descubrimos que era violento, tenía un expediente juvenil sellado. Le dijo a Sophie que si no podía tenerla, nadie lo haría. Describió en detalle cómo la lastimaría. Fuimos a la policía, pero dijeron que sin un asalto físico directo, sus manos estaban atadas. Era solo la palabra de un niño rico contra la de otro. Entonces, la ayudaste a huir, respiró Maya, las piezas encajando en su lugar. Fue idea de Caroline, dijo, una triste sonrisa tocando sus labios. Ella siempre fue la inteligente. Dijo que la única forma de alejar realmente a Sophie de William Shaw era hacerla desaparecer, hacer que el mundo, y más importante aún, los Shaw, creyeran que estaba muerta. Así que lo organizamos.
El accidente de navegación. Un contacto de seguridad de confianza mío la recogió de un punto designado en la costa y se suponía que la llevaría a una casa segura. Una nueva vida que habíamos preparado para ella en Canadá. Nuevo nombre, nueva identidad, todo. Su rostro se contorsionó de dolor, pero nunca llegó a la casa segura. En algún lugar entre la costa y el primer punto de control, entró en pánico. Huyó. Pensó que nuestro plan era solo otra jaula, una diferente, pero aún una jaula construida por su padre. Desapareció de nuestra gente y desapareció de nosotros. La última comunicación que tuvimos fue una nota que dejó con nuestro contacto. Solo decía, «Tengo que hacer esto a mi manera». Hemos estado buscándola discretamente desde entonces, durante 5 años, contratando investigadores privados, siguiendo pistas falsas. Tuvimos que mantener la historia pública de su muerte para evitar que los Shaw también la buscaran. Finalmente miró a Maya, sus ojos nadando en un dolor tan profundo que la hizo sentir un nudo en el pecho. Todos estos años, dijo con voz entrecortada, pensé que estaba allí afuera, en algún lugar, enojada conmigo, pero viva, independiente, libre. Pero si la conociste en una terminal de autobuses en Nueva York, ni siquiera salió del estado por su cuenta. Estaba sola, asustada, con nada más que un medallón. Yo le di la jaula dorada. Sophie no solo había estado huyendo de un acosador obsesivo, había estado huyendo de una vida que sentía que estaba siendo controlada, incluso por un padre que intentaba protegerla. Y Garrett Shaw, dijo Maya, su mente acelerada, el hombre con el que estabas anoche, estás haciendo un trato con él. La expresión de Arthur se oscureció. Garrett sabe algo. Estoy seguro de ello. Su hijo William murió de una sobredosis hace 2 años. Pero Garrett ha estado rondando mi empresa durante el último año. Deja caer pistas, pequeños comentarios velados sobre secretos familiares. Sabe que soy vulnerable. Creo que sospecha que Sophie está viva. Esta fusión es un chantaje puro y simple. Está usando mi miedo, mi secreto, para aprovechar una toma de control de todo lo que he construido. De repente, la cena en el compás dorado adquirió un nuevo y siniestro significado. El estrés de Arthur no se trataba solo de un negocio. Se trataba de proteger el secreto de su hija. Un secreto que ahora sabía que era mucho más complicado de lo que había imaginado. Maya miró el medallón que había colocado en la mesa entre ellos. Esta pequeña pieza de plata era el epicentro de una red de mentiras, miedo y corazones rotos. Conectaba a un chico muerto, un padre afligido, un rival implacable y una chica que simplemente quería ser libre. Entonces, la chica que conocí, dijo Maya lentamente, no estaba huyendo de ti, estaba huyendo de todo. Sí, dijo Arthur, su voz quebrándose, y me temo que al intentar salvarla, la empujé a un mundo para el que no estaba preparada en absoluto. Miró a Maya, su desesperación al descubierto. Tú eres la primera pista real que he tenido en 5 años. Eres la única persona que la ha visto desde que huyó. Necesito tu ayuda. Necesito saber qué le pasó a mi hija después de que dejó esa terminal de autobuses. La tranquila cafetería se transformó en una sala de guerra para una alianza improbable. El multimillonario frío e implacable y la camarera compasiva y luchadora ahora estaban unidos por un objetivo desesperado: descubrir qué le pasó a Sophie Pendleton. Arthur, galvanizado por el primer destello de esperanza real en media década, se convirtió en un hombre de acción. La niebla de dolor y culpa fue atravesada por la claridad aguda del propósito. Sacó su teléfono y con unas pocas llamadas rápidas y silenciosas movilizó recursos que Maya apenas podía comprender. «Tengo un equipo de investigación privada», explicó, su voz baja y urgente. «Dirigido por un hombre llamado Daniel Chen, ex FBI, el mejor que hay. Han estado en reserva durante años, persiguiendo sombras para mí. Ahora tienen algo real en lo que trabajar. Tu recuerdo». Durante la siguiente hora, Daniel Chen, un hombre agudo y compuesto de unos 40 años, llegó a la cafetería. Escuchó sin interrupciones mientras Maya relataba una vez más su encuentro con Sophie. Grabó cada detalle. La hora del día, la ruta del autobús, hacia el oeste, trágicamente vaga, su apariencia física, sus palabras exactas. Trató su testimonio
no como un recuerdo vago, sino como una pieza crítica de evidencia. Port Authority tiene imágenes de seguridad, pero los archivos de hace 5 años son una posibilidad remota, dijo Chen a Arthur. Pero no imposible, especialmente si sabemos una fecha específica y una hora aproximada, podemos empezar por ahí. La línea de autobús es un problema. Hacia el oeste es trágicamente vago. ¿Y Garrett Shaw? Preguntó Maya, sintiéndose envalentonada. El señor Pendleton piensa que sabe algo. El rostro de Arthur se endureció. Chen, quiero que tu equipo investigue a fondo a Garrett Shaw y a su hijo William. Finanzas, comunicaciones, todo. Quiero saber qué desayunó cada día durante los últimos 5 años, si puedes encontrarlo. Estuvo en ese restaurante anoche por una razón. Necesito saber qué está tramando. Ya estoy en ello, señor, respondió Chen. Mientras Chen y su equipo comenzaban su búsqueda digital y en el mundo real, Arthur volvió su atención a Maya. La veía no como una empleada o una molestia, sino como la única guardiana de los últimos momentos conocidos de libertad de su hija. «Necesito que vengas con nosotros a la terminal de autobuses», dijo Arthur. «Sé que es pedir mucho, pero recorrer el lugar, ver el espacio, algo más podría volver a tu memoria». Maya aceptó sin dudarlo. La historia había echado raíces en su corazón. Esto ya no era solo la búsqueda de él, también era la suya. Al día siguiente, la terminal de autobuses de Port Authority se sentía diferente. Con Arthur y Chen a su lado, ya no era un lugar de tránsito sin rumbo, sino una escena del crimen donde la pista se había enfriado hace 5 años. Caminaron por los ruidosos y caóticos pasillos, y Maya señaló el banco donde ella y Sophie habían estado sentadas. «Estaba mirando hacia allá», dijo Maya, señalando hacia un conjunto de monitores que mostraban los horarios de salida. Seguía mirando hacia la entrada principal en la 8ª Avenida. Chen tomó nota. ¿Buscando a alguien o vigilando a alguien? Horas después, el equipo de Chen obró un pequeño milagro. Habían logrado recuperar los archivos de seguridad. En un espacio de oficina alquilado cerca, los 3 miraron una pantalla en blanco y negro granulada. Las imágenes tenían una marca de tiempo. Allí estaba una Maya más joven, sentada en un banco, y junto a ella, una chica con cabello largo y oscuro, encorvada sobre sí misma. Era Sophie. Arthur dejó escapar un suspiro entrecortado, su mano aferrando el borde del escritorio. Era la primera vez que veía el rostro de su hija en 5 años. Incluso en esta imagen espectral y parpadeante, observó la interacción silenciosa, la oferta del sándwich, las largas horas de compañía tranquila. Vio a su hija, que había crecido rodeada de un lujo inmenso, encontrando un momento de conexión humana con una extraña cuando estaba en su momento más vulnerable. Luego la vieron levantarse, presionar algo en la mano de Maya y alejarse. La vieron perderse en la multitud. «Espera», dijo Chen, su dedo flotando sobre el botón de pausa. Rebobina 10 minutos, reprodujo las imágenes de nuevo, pero esta vez sus ojos estaban en la periferia. «Ahí», dijo, señalando al borde de la pantalla. Un hombre con un abrigo oscuro y una gorra de béisbol estaba parado cerca de un pilar, medio escondido. No miraba la tabla de salidas ni hablaba por teléfono. Estaba observando a las chicas. Cuando Sophie se levantó para irse, esperó un momento y luego comenzó a seguirla, manteniendo una distancia cuidadosa. «Acércate», ordenó Arthur, su voz tensa. La imagen se pixeló, pero era lo suficientemente clara. El rostro del hombre estaba oscurecido por la gorra, pero su complexión era distintiva. «Pasaré esto por el software de reconocimiento facial, pero la calidad es pobre», dijo Chen. «Pero es un profesional. Mira cómo se mueve. No es un pervertido cualquiera. La está siguiendo». Un frío temor se instaló en la habitación. Sophie no había estado sola. La habían seguido. La investigación se intensificó. Mientras una parte del equipo de Chen intentaba identificar al hombre en el video, otra se sumergía en la vida de Garrett Shaw. Y encontraron algo. Una serie de pagos discretos realizados desde una corporación fantasma vinculada a Shaw a una firma de seguridad privada conocida por sus tácticas moralmente flexibles. Los pagos comenzaron una semana después de la muerte de Sophie,
y continuaron esporádicamente durante 3 años. No solo sospechaba que estaba viva, murmuró Arthur mirando los registros financieros. La estaba buscando activamente, todo mientras sostenía esta fusión sobre mi cabeza. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pintando un cuadro siniestro. Garrett Shaw, afligido y vengativo por la obsesión y posterior muerte de su hijo, probablemente había casado a Sophie sin descanso. La fusión no se trataba solo de negocios, era personal. Era sobre destruir a Arthur, el hombre cuya hija culpaba por la muerte de su hijo. La pregunta era, ¿la encontró? Un avance llegó 2 días después. El software de reconocimiento facial obtuvo una coincidencia parcial con el hombre de la terminal de autobuses. Su nombre era Kevin Foster, un ex policía deshonrado convertido en contratista privado, y su nombre aparecía en la nómina de la misma firma de seguridad que Shaw había estado pagando. Tenían su vínculo. El equipo de Chen trabajó hacia atrás, rastreando los movimientos de Foster hace 5 años. Encontraron alquileres de autos, cargos de tarjetas de crédito en moteles baratos, una huella digital que los llevó hacia el oeste, siguiendo el camino del autobús que probablemente Sophie había tomado. La pista los llevó a través de Pensilvania, Ohio, y luego se enfrió en un pequeño pueblo olvidado en el rural Illinois. Pero entonces otro equipo, el que investigaba el pasado de Sophie, encontró algo que cambió toda la dirección de la búsqueda. Sophie tenía un secreto que había ocultado incluso a sus padres. Antes de su desaparición, había estado voluntariando secretamente en un refugio para jóvenes en la ciudad. Tenía una amiga allí, una chica que desde entonces se había mudado. El equipo de Chen localizó a la amiga. Por teléfono, en altavoz en la oficina, la voz de la amiga era vacilante. Sophie, sí, la recuerdo. Era diferente, tan rica, pero parecía tan triste. Solía hablar de querer desaparecer, no de una manera mala, sino de querer ser alguien más, en algún lugar tranquilo. Tenía este sueño de vivir en un pueblo pequeño, trabajando en una biblioteca o una librería. Estaba obsesionada con un lugar en particular, un pequeño pueblo en Oregón que había leído en un libro. Les dio el nombre del pueblo, Havenwood Creek. Era una posibilidad remota, pero era la pista más concreta que tenían. Arthur miró el mapa. Havenwood Creek, Oregón, estaba ahí a 1000 millas de donde la pista de Kevin Foster se enfrió. ¿Había logrado Sophie despistarlo y llegar a su destino soñado? Reserva 3 boletos de avión a Portland, Oregón, dijo Arthur a su asistente por teléfono. Miró a Chen, luego a Maya. Vamos a Havenwood Creek. Sabía que estaba persiguiendo un fantasma, siguiendo el sueño de hace 5 años de una chica que quizás ya no existía, pero por primera vez sentía que estaba siguiendo el camino de su hija, no solo el rastro frío de su desaparición, y necesitaba a Maya, la última persona que la vio, para estar allí con él. Havenwood Creek, Oregón, era todo lo que el nombre sugería. Ubicado en un valle tallado por un río sinuoso, era un pueblo donde el aire olía a pino y tierra húmeda. Era la antítesis de Manhattan, lento, tranquilo y envuelto en una manta de verde sereno. Era el lugar perfecto para desaparecer. Arthur, Maya y Daniel Chen se registraron en el único hotel del pueblo, una cabaña rústica y pintoresca. El cambio de ambiente fue impactante para Arthur. Aquí, sus miles de millones no significaban nada. Nadie sabía quién era. Solo era un hombre ansioso y envejecido buscando a su hija. Su búsqueda comenzó en la biblioteca del pueblo, un pequeño edificio acogedor hecho de piedra y madera local. La bibliotecaria jefe, una mujer llamada Martha, había estado allí durante 30 años. Chen le mostró una fotografía de Sophie. Los ojos de Martha se iluminaron con reconocimiento. «Oh, Dios mío, esa es Anna». El corazón de Arthur dio un vuelco. «¿Anna?» «Sí, Anna Gable», dijo Martha con una sonrisa afectuosa. «Trabajó aquí durante un par de años. Comenzó hace unos 5 años. Una chica dulce, tranquila, muy brillante, amaba los libros. Dijo que era del este, quería una vida más simple». Lo logró, pensó Arthur, una oleada de alivio tan profunda que casi le dobló las rodillas. Estuvo aquí, estaba a salvo.
¿Estaba? Bree preguntó Chen, captando el tiempo pasado. La sonrisa de Martha se desvaneció. Ana falleció hace aproximadamente 1 año y medio. Fue algo terrible y repentino, una neumonía grave que se volvió séptica. Todo el pueblo quedó destrozado. Era tan joven. El alivio que había inundado el sistema de Arthur se evaporó al instante, reemplazado por una desesperación fría y aplastante. Era una broma cósmica cruel encontrarla solo para enterarse de que llegaba años tarde. Había fingido su muerte para salvarla de un monstruo, solo para que una enfermedad común y aleatoria se la arrebatara. Arthur retrocedió tambaleándose, y Maya extendió la mano para sostener su brazo. El dolor era tan absoluto que era asfixiante. «Lo siento mucho», susurró Maya, su propio corazón rompiéndose por él. Pero Martha no había terminado. La verdadera tragedia fue lo que dejó atrás. ¿Lo que dejó atrás?, preguntó Arthur, su voz un susurro ronco. Su hija, dijo Martha con suavidad, una hermosa bebé, la llamó Mia, que la cada cantina. El mundo, que acababa de colapsar alrededor de Arthur Pendleton, de repente se reformó en una nueva forma increíble. Una nieta. Tenía una nieta. ¿Dónde está?, exigió, su voz cargada con una nueva esperanza desesperada. ¿Dónde está la niña? La expresión de Martha se tornó triste. Esa es la parte difícil. Ana nunca habló de ninguna familia. Después de que falleció, nuestro pastor local y su esposa, los Henderson, acogieron a Mia. Amaban a esa pequeña como si fuera suya. Pero John Henderson tuvo un ataque al corazón el año pasado y sus finanzas eran un desastre. Con el corazón apesadumbrado, tuvieron que renunciar a ella. Fue puesta en el sistema de acogida del Estado. Creo que la enviaron a una agencia en Nueva York, ya que de allí era Ana originalmente. Nueva York. Las piezas comenzaron a conectarse en la mente de Maya con una velocidad aterradora. Una bebé de Oregón enviada al sistema de acogida de Nueva York hace aproximadamente 1 año. Su sangre se heló. «Maya, ¿qué pasa?», preguntó Arthur, viendo la expresión de conmoción en su rostro. «Espera», dijo Maya, su voz temblando. Se volvió hacia Martha. «Esta bebé mía tenía algo con ella, algún objeto especial, una manta, un juguete». Martha pensó por un momento. «Recuerdo una cosa, los Henderson dijeron que llegó con una nota de su madre y siempre estaba sosteniendo este pequeño collar de plata, un medallón en forma de corazón». El mundo se detuvo. Maya retrocedió tambaleándose, su mano volando a su boca. No podía ser, era imposible. Una coincidencia de proporciones astronómicas. Pero en su corazón sabía que era verdad. «Arthur», dijo, su voz apenas audible. Lo miró, sus ojos abiertos con una verdad tan inmensa que apenas podía ser pronunciada. «El medallón, te dije que la chica en la terminal de autobuses me lo dio. Mentí». Arthur la miró, su rostro una máscara de confusión y horror naciente. «¿De qué estás hablando?». Las lágrimas rodaron por el rostro de Maya. El secreto que había guardado tan ferozmente, la mentira que había construido para edificar su vida, estaba a punto de deshacerse. «No conocí a tu hija hace 5 años», confesó, las palabras saliendo en una ráfaga de vergüenza y miedo. «Nunca conocí a Sophie. Mi historia sobre salir del sistema de acogida, esa parte era cierta, pero hace 1 año y medio mi vida se estaba derrumbando. Estaba sola, trabajaba en un empleo sin futuro. Una noche estaba en esa misma terminal de autobuses, Port Authority, y encontré una bolsa abandonada en un casillero. Tomó una respiración entrecortada, forzándose a continuar. Dentro de la bolsa había una bebé, una pequeña niña dormida. Había una nota prendida a su manta que solo decía: «Su nombre es Mia. Por favor, manténla a salvo». Y alrededor de su cuello estaba el medallón. Arthur parecía haber sido convertido en piedra. «Entré en pánico», lloró Maya. «Debería haber llamado a la policía, llevarla a servicios sociales, pero la miré y era tan pequeña y estaba tan sola. Yo fui una huérfana que creció en el sistema. Sabía cómo era esa vida, no podía hacerle eso. Así que tomé una decisión loca e ilegal. La tomé, fui a una ciudad diferente.
Inventé una historia sobre una prima lejana que había fallecido y dejado a su hija a mi cuidado. Me convertí en su guardiana legal a través de una serie de mentiras. La he estado criando como mi hermanita desde entonces. Finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de él. La niña que estoy criando. Mi hermanita mía, susurró, la confesión flotando en el aire como una sentencia de muerte. No es mi hermana. Arthur, creo que es tu nieta. La revelación fue un trueno que destrozó el universo. Sophie no había dado el medallón a una extraña amable. Lo había colocado alrededor del cuello de su propia hija, su último acto desesperado para conectar a su hija con un pasado que ella misma nunca podría reclamar. Y por un giro extraño del destino, esa niña había terminado con Maya, una mujer que, por amor equivocado y un profundo miedo al sistema que la había criado, le había dado un hogar. Daniel Chen ya estaba al teléfono, su voz un murmullo bajo y urgente, contactando a los servicios sociales de Nueva York, intentando rastrear los registros de adopción de una bebé de Havenwood Creek. Pero Arthur Pendleton no lo escuchó, solo escuchó las palabras de Maya. «Es tu nieta». La hija que había perdido le había dejado un regalo, una pieza viva y respirante de ella. Y la camarera que había humillado tan cruelmente, la joven a la que había intentado destruir por un vaso de agua, era la persona que había salvado la parte más importante de su familia. El vuelo de regreso a Nueva York fue un viaje surrealista a través de un paisaje de conmoción y frágil esperanza. La verdad había sido expuesta y sus implicaciones eran sísmicas. Maya estaba aterrorizada, había confesado lo que equivalía a un secuestro impulsado por una compasión desesperada. Esperaba ira, amenazas legales, la furia aterradora de un multimillonario cuya nieta había robado efectivamente. Pero Arthur Pendleton permaneció en silencio durante la mayor parte del vuelo. No miraba a Maya con rabia, sino con una expresión compleja e indescifrable. No veía a una criminal. Veía a la guardiana de su único legado vivo. Estaba procesando las revelaciones gemelas de la muerte solitaria de su hija y la supervivencia milagrosa de su nieta. Para cuando aterrizaron, Daniel Chen había confirmado todo. Una bebé, Mia, nacida en Havenwood Creek, Oregón, había sido entregada por sus guardianes temporales, los Henderson. Había estado brevemente en el sistema de acogida de Nueva York antes de que el expediente se enfriara. No había registro de una adopción oficial. Era como si simplemente hubiera desaparecido. La historia de Maya, por increíble que fuera, encajaba con los hechos imposibles. El primer paso no fue un tribunal, fue una confrontación. Armado con la investigación de Chen, la prueba de acoso, los pagos ilegales, la persecución implacable de su hija, Arthur convocó una reunión con Garrett Shaw. No se reunieron en una sala de juntas, sino en el vasto y vacío apartamento penthouse de Arthur, un lugar que había sentido como un mausoleo durante 5 años. Garrett llegó con su habitual sonrisa depredadora, asumiendo que se discutirían los términos finales de su toma corporativa. Estaba equivocado. Arthur no gritó, su voz era tranquila, mortal. Expuso toda la historia, respaldada por un archivo de evidencia preparado por Chen. Habló de la vida de Sophie en Havenwood Creek, su muerte por neumonía y el nacimiento de su hija. Detalló cómo el acosador pagado por Garrett, Kevin Foster, la había empujado a esconderse más profundamente, aislándola de la ayuda que podría haberla salvado. «Tu vendetta no solo la persiguió Garrett», dijo Arthur, su voz impregnada de una furia fría, «contribuyó a su muerte. Estaba tan aterrorizada de ser encontrada que probablemente evitó a los médicos, evitó cualquier sistema que pudiera exponerla. Querías venganza por tu hijo, un chico que era un depredador. En cambio, acosaste a una joven inocente hasta su tumba». La sonrisa de Garrett Shaw se disolvió. Su rostro se volvió ceniciento. «La¡fusión está cancelada», declaró Arthur, «y esta información está siendo entregada a la oficina del fiscal del distrito. Tu acoso, tu chantaje se acabó». Garrett Shaw se fue como un hombre roto, su imperio a punto de desmoronarse bajo el peso de su propia obsesión cruel. Pero Arthur no sintió ningún triunfo.
Destruir a su rival se sentía vacío. Solo había una cosa que importaba. Fue solo a la pequeña vivienda de Maya en Queens. Era la primera vez que estaba allí. Vio el espacio de vida estrecho, los libros de texto desgastados para la escuela de enfermería, los dibujos infantiles coloridos pegados en el refrigerador. Este era el mundo donde su nieta había estado a salvo, donde había sido amada. Maya lo presentó. La pequeña tenía 4 años, con los ojos oscuros y curiosos de Sophie, y una risa brillante e infecciosa. Al principio era tímida, escondiéndose detrás de las piernas de Maya. Alrededor de su cuello, brillando en la tenue luz del apartamento, estaba el medallón de plata. Arthur se arrodilló, sus movimientos lentos y cuidadosos para no asustarla. Su corazón sentía que iba a romperse. Veía a su hija en cada línea de su rostro. El dolor por Sophie era un dolor físico agudo, pero entrelazado con él estaba un amor poderoso y abrumador por esta pequeña que nunca había conocido. «Hola mía», dijo, su voz cargada de emoción. «Soy Arthur, yo era amigo de tu mamá». Más tarde, después de que Mia estuviera dormida, él y Maya se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. «Sé que lo que hice estuvo mal», dijo Maya, su voz apenas un susurro. «Estoy lista para enfrentar las consecuencias». Arthur la miró y sus ojos estaban claros. La tormenta en ellos había desaparecido, reemplazada por un profundo y tranquilo dolor y una gratitud creciente. «Las consecuencias», dijo. «La consecuencia de tus acciones es que mi nieta está viva, sana y feliz. La consecuencia es que fue criada con amor por una mujer que sacrificó todo por ella cuando yo, con todos mis recursos, ni siquiera pude encontrarla». «Hablas de consecuencias, Maya. Soy yo quien tiene que vivir con las consecuencias de mis propios fracasos. Construí una jaula dorada para mi hija, y cuando intentó volar no logré protegerla». Extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la de ella. «No robaste a mi nieta», dijo. «La salvaste, hiciste por ella lo que yo no pude, le diste una vida, una verdadera». La historia de Arthur Pendleton y la camarera no terminó con un simple agradecimiento o un cheque. Terminó con la creación de una familia nueva, extraña y hermosa. Arthur no presentó cargos. Borró la zona gris legal, adoptando formalmente a Mia como suya, mientras designaba legalmente a Maya como su guardiana de por vida, asegurando que nunca se separarían. Creó un fideicomiso para Mia que garantizaba su futuro. Pero más importante aún, le dio su tiempo. Se mudó de su penthouse estéril a una casa cálida en los suburbios con un gran patio trasero. Aprendió a empujar un columpio, a leer cuentos antes de dormir, a ser abuelo. Para Maya, pagó la matrícula de su escuela de enfermería en su totalidad y luego financió una beca en nombre de Sophie en la escuela para otros estudiantes que venían de entornos difíciles. Le dio un hogar, seguridad financiera y un futuro libre del peso aplastante de la supervivencia. Pero sobre todo, le dio una familia. En una tarde soleada en un parque, Arthur observó mientras Maya perseguía a una Mia risueña por el césped. El medallón de plata, el medallón de Sophie, ahora legítimamente alrededor del cuello de su hija, atrapaba el sol. Ya no era solo un multimillonario, y ella ya no era solo una camarera. Eran dos personas rotas, unidas por la tragedia y las mentiras que habían encontrado una manera de construir algo verdadero. Eran un abuelo, una guardiana y una pequeña, una nueva constelación formada por la luz de una estrella que se había desvanecido demasiado pronto. Esta no es solo una historia sobre un multimillonario y una camarera, es una historia sobre cómo nuestros peores momentos no tienen que definirnos. Muestra que, bajo la superficie de la ira y la arrogancia, puede haber un dolor profundo y no expresado. Es un recordatorio poderoso de que los objetos más pequeños, un simple medallón, pueden guardar los mayores secretos y que un solo acto de bondad, incluso uno nacido de la desesperación, puede cambiar todo el curso de una vida. El mundo está lleno de personas luchando batallas silenciosas, y a veces lo más importante que podemos hacer es mirar más allá de nuestras propias suposiciones y ver verdaderamente a la persona frente a nosotros. Si esta historia de conexión inesperada y segundas oportunidades te conmovió,
Por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que aprecie una historia con corazón. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.